Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es jueves 22 de septiembre del 2022. Son las 5:32 de la mañana en Arizona, las 9:32 en Buenos Aires. Que falta poco menos que una hora para la apertura de mercados en el día de hoy. Vamos a analizar lo que pasó en los mercados en el día de ayer y inferir el comportamiento el día de hoy. La volatilidad de ayer subió el 3,06%, ubicándose arriba de la EMA 8, de la SMA 200 y la de 50 en un día en donde volvió a subir la tasa de interés 0,75 la Reserva Federal. No es una buena noticia. La mala noticia fue lo que dijo en la conferencia de prensa posterior el presidente Powell, en el sentido de que probablemente haya otro golpe de estos antes de fin de año, que configuran los más importantes de la historia de las correcciones de la Reserva Federal. Y vamos a ver si esto alcanza para corregir el problema de la inflación en Estados Unidos en un año en el que todavía le quedan las elecciones legislativas. Como no podía ser de otra manera, el índice SPY, concretamente el Standard Poor's, cayó el 1,74% ayer, una caída brutal. Y fíjense que ya prácticamente queda poco soporte para atajar esta caída en los próximos días. Básicamente el mercado estaba en falla, como lo veníamos anunciando, y tiene poco soporte como para evitar seguir cayendo. En el caso del Nasdaq, la caída fue del 1,79%, signado con mucho volumen también. Tanto el DMI, el ADX, como el MACD continúan en caída. Lo único interesante acá y a favor es que se está empezando a dar una divergencia en el histograma del MACD que podría anunciar algún cambio de tendencia en un relief rally. En lo que se refiere a Russell 2000, la caída fue del 1,53%, también con mucho volumen, unas caídas estrepitosas realmente, con una pendiente en el histograma del MACD que también, como dijimos, puede empezar a anunciar el inicio de un relief rally. En el caso del Dow Jones, el movimiento fue del 1,7% hacia abajo también, una brutal caída, una de las peores. Y fíjense que más o menos es la misma situación de la divergencia y el comportamiento de los DMI. Esto ocurre en un entorno en donde los commodities más importantes como el petróleo cayeron 0,78% ayer. Se viene el dead cross en los precios del petróleo, lo cual puede ser favorable para una evolución negativa de estos precios y que quite presión a la inflación internacional. El gas natural subió el 1,12%, pero se encontró debajo de la EMA 8 y debajo de la SMA 50. Fíjense que sigue en curso el patrón hombro, cabeza, hombro. Vamos a ver si el desarrollo continúa para ver una baja determinante en los precios de este commodity. En lo que se refiere a la evolución del rendimiento de los bonos, 1,57 arriba, ya está en 35 puntos, quiere decir que de alguna manera la Reserva Federal lo que está tratando de hacer es estar con una tasa positiva por encima de este rendimiento, de alguna forma, para lograr de esa forma controlar la inflación. En lo que se refiere al rendimiento de los bonos a 30 años, vamos a ver esta mañana qué es lo que está pasando y se vuelve a dar rendimiento negativo, lo cual esto no es nada bueno. No puede ser que el rendimiento de los bonos a 5 años sea más alto que el de los de 30 años. Esta es una patología que tiene una inconsistencia del mercado que requiere de alguna forma este tratamiento, lamentablemente. Recuerden que a la Reserva Federal no le queda solo este instrumento, sino descargar el balance sheet, lo cual puede hacer acrecentar aún más la caída de los mercados. En el caso del oro, la suba fue de 0,46, digamos, cerrando debajo de la EMA 8 con mucha fragilidad, como lo veníamos anunciando. En el caso de la plata, la situación es similar, 1,86% arriba, solo que técnicamente está mejor porque la EMA 8 cruzó a la SMA 50 y encontró soporte en estos niveles. Vamos a ver ahora qué es lo que está pasando con las criptomonedas esta mañana, con un mercado en baja como estuvo, esta mañana en alza en Nasdaq,
está rebotando el Bitcoin 4% arriba porque está subiendo el futuro del Nasdaq esta mañana. Se encontró debajo de la EMA 8, debajo de la SMA de 50. En el caso concreto de Ethereum, la suba de 4,94 esta mañana, un poco más de fortaleza que Bitcoin, pero desde el punto de vista técnico es la misma cosa, está debajo de EMA 8, debajo de la SMA de 50, con lo cual no hay mucho que hacer acá. En el caso concreto de las mega caps, Amazon ayer cayó casi un 3%, una caída brutal. Prácticamente va rumbo a los mínimos que alcanzó en el mes de mayo o junio esto, porque tampoco queda mucho soporte para atajar esta caída en un mercado que de alguna manera se deshace de estos activos en búsqueda de capital. Meta, Facebook, 2,72% arriba, cerró debajo de la EMA 8. En el caso de Microsoft, la situación fue más o menos parecida, 1,44 abajo, y fíjense que hizo el mínimo del año, ¿no? O sea, es una caída imparable en una empresa que es estructuralmente renombrada y con un modelo de ingreso que es fantástico. Sin embargo, los traders lo ven con dificultades a futuro de seguir haciendo el cash que hacía. En el caso de Netflix, 2,46% abajo, cerró arriba de la EMA 8, encontrando igual soporte en la SMA de 50. Fíjense que después de la caída brutal que tuvo este papel, estaría tratando de reiniciar un ciclo de ascenso en un rounded bottom breakout. En el caso de Google, la situación 1,84% abajo, cerrando debajo de la EMA 8 y en caída. En el caso de Apple, la caída fue del 2,03%, cerrando debajo de la EMA 8. De todas maneras, fíjense que se viene el cruce del MACD en Apple. Es probable que encuentre soporte en estos niveles de precios. Se viene el cruce de la SMA de 50 a la de 200 y probablemente ahí comience algún rebote alcista. De las empresas de alta tecnología, tenemos a Tesla con una baja del 2,57%, de los autos eléctricos, Lucid con una suba del 1,43%, pero igual muy frágil, debajo de la EMA 8. Y en el caso de NIO, los autos eléctricos de origen chino, la caída fue del 10,34%, una caída tremenda. En el caso concreto de Grupo Galicia, de las empresas argentinas, la caída fue del 3,07%, debajo de la EMA 8, pero arriba de la SMA de 200 y se viene el Golden Cross para el Grupo Galicia. En el caso de YPF, la gran empresa argentina de petróleo, la caída fue del 4,76 y cuidado con esto, fíjense que uno puede unir la cresta del RSI, esto ya sí está claramente dando una divergencia de caída, así que es probable que se venga un fuerte pullback en el caso de YPF. Bueno, vamos a ver esta mañana qué es lo que está pasando con los mercados de futuros a esta hora, ¿no? El Nasdaq concretamente prácticamente sin cambio, 0,75 a 1,25 arriba, respecto del cierre del día de ayer. Desde el punto de vista técnico, el papel testió la EMA 3, está debajo de la EMA 8, debajo del Volatility Stop y del Terminator, o sea, es un mercado que está completamente en falla. T2122, 4 Weeks New High, New Low, está tratando de despegar desde el piso para hacer un release rally. Tal vez haya alguna recuperación hoy, después de las caídas de los últimos días, en que la volatilidad está al 1,57% abajo. Se observa, fíjense, que el RSI Stochastic de la semana está iniciando un ciclo, aunque el RSI está demasiado exuberante como para que eso sea posible. Lo más probable es que veamos una zona de consolidación lateral por un tiempo en un mercado que necesita recuperarse. En lo que se refiere a la posición de la vela esta mañana, está en la parte superior del Open Range. De todas formas, los Heiken Ashi de los timeframes superiores hablan de alguna fragilidad, como por ejemplo el de la hora. Está bien el de las 4 horas, pero el de la hora está feo. Así que veremos cómo evoluciona esto en el curso de la semana, perdón, en el curso de la mañana. No se olviden que le queda todavía poco menos de una hora al mercado para
poder abrir. No hay datos que entusiasmen en el día de hoy. Específicamente, toda la data importante fue la que anunció la Reserva Federal ayer. En el caso de Standard Poor's, la subida es de 7,5 puntos. Por el resto, las mismas consideraciones que hicimos para el resto de los índices. Russell 2000 con una suba del 4,7 puntos, o sea, virtualmente sin cambio. También un mercado que sigue en falla, pero fíjense que el DPO Movo claramente está en caída. En lo que se refiere al Dow Jones, el último índice que vamos a ver, Dow Jones con una subida de 90 puntos. Dentro de todo está tratando de rebotar, pero fíjense que técnicamente no hay nada para observar. Está feo esto, está en falla concretamente y hasta que no cambie la tendencia no podemos decir nada mejor. Lo que se publica hoy es los jobless claims. Si bien es un market mover, no tiene la dimensión de la tasa de interés y prácticamente en earnings no hay, o sea, no hay ningún dato que ilusione al mercado en este mal humor generalizado que ha producido el aumento de tasas. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.